Seguimos en Infobae TV. Silvia, hoy vamos a hablar de un tema, tal vez uno de los más importantes, que es el tema social, de la pobreza. Mientras el gobierno ha dejado de difundir los datos sobre la pobreza, hay distintos estudios privados que reflejan un aumento sustancial de la pobreza respecto de los últimos datos del INDEC, que se remontan al primer semestre del año pasado, que hablaban de un inverosímil 4,7%. Estamos hoy con Tomás Raffo, que es un joven economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Él pertenece a un instituto, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que está en la órbita, digamos, de la Unidad Popular, el partido que conducen Víctor de Genaro y Claudio Lozano. Ustedes han realizado un estudio sobre la pobreza basado en datos del INDEC, pero que les da un índice muy superior al del INDEC. El 36,5% de argentinos estarían bajo la línea de pobreza. ¿Cómo han realizado ese estudio? Es básicamente la misma información que el INDEC releva en la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que data del año 74, es una histórica encuesta del INDEC donde tiene reflejado la situación de los hogares y sus ingresos, y en realidad la única diferencia es que estimamos la canasta de alimentos y la canasta de pobreza con precios que hace 7 años para acá no son los que dice el INDEC. Desde el 2007 para acá el INDEC habla de una inflación que no supera el 10%, salvo a principios del 2014 cuando modificó el índice, y es a partir de ese momento del 2014 que modifica el índice que no publica más las estadísticas de pobreza. Previsiblemente les daría una cifra... Les daría un aumento del 4,7, claro. Un aumento, y eso es lo que ellos no están reacios a mostrar, porque en rigor lo que hay que marcar es que si uno toma toda la etapa de los gobiernos kirchneristas y arranca desde el mediados del 2003, hay que decir que en realidad la pobreza en las estadísticas oficiales pasa del 54% al 27,5% previo a la intervención, es decir, es una reducción de la mitad. Y a partir de ahí, si uno toma la misma canasta exacta del INDEC y lo actualiza por precios, en realidad lo que observa es que hay del 27 hay un 25% actual. Es decir, hay una reducción casi leve, casi un estancamiento del 2007 hasta el 2013. Y en la indigencia hay un aumento. Se había pasado del 25% al 9% en el 2006 y hay un aumento que habla del 10% con la misma canasta del INDEC. Ahora, lo que es cierto es que hay un estancamiento, no baja más como venía bajando, y hay un aumento de la situación de los hogares más vulnerables que se marca con la indigencia, que son aquellos hogares que no tienen ingresos para comprar los alimentos. Ahora, el INDEC toma este relevamiento de la pobreza en base a una encuesta de hogares del año 88. Y el propio INDEC internamente venía trabajando una estadística de mejoramiento de la captación de los hogares, porque se habla como si todos los hogares fueran iguales. Y el propio INDEC venía discutiendo internamente de diferenciar hogares de acuerdo a si hay muchos menores a cargo, de si hay mayores a cargo, si son o no son propietarios de la vivienda. Y es ese trabajo que luego salió a la luz, lo que nosotros tomamos como una actualización de la canasta del INDEC, que es un poco distinta, pero que en aquel momento, en el año 2006, cuando no había problema de precios, hablábamos de 27% de pobreza a nivel oficial y de 40% de esta canasta, y al día de hoy hablamos de un INDEC que al 2013 del 27 lo bajó al 4%, es decir, resolvió la pobreza, y en nuestra canasta del 40 pasó al 36,7%, es decir, lo mismo, el mismo nivel de estancamiento, y con la indigencia aumentando. Pero ese es un promedio, ¿verdad? Es un promedio nacional. de todo país. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, que vive tanta gente. Y el Gran Buenos Aires condiciona el nivel nacional, está más o menos a nivel de los promedios. Donde uno tiene más, digamos, incidencia de esta problemática es en toda la zona del noroeste, del NOA, las provincias vinculadas con Chaco, Corrientes, Tucumán y demás, donde se observa que ahí las tasas
superan el 60% en algunos casos. ¿Qué quiere decir, Tomás? Porque a veces no tenemos, el problema que hay con las estadísticas es que, bueno, tenemos dificultad en vivenciar lo que esas estadísticas significan en la vida cotidiana. ¿Qué significa ser pobre hoy en la Argentina? ¿Qué significa ser también indigente en la Argentina? ¿A qué bienes no se acceden? ¿Cuál es la vida cotidiana de alguien pobre, en términos de consumo estoy hablando? Sí, para nosotros la canasta alimentaria está en torno a los 3.500 pesos y hay un 15% de hogares que no están en esa situación. O sea, esos son indigentes. Son indigentes, aquellos que tienen ingresos por debajo de los alimentos. Supone que en realidad el día a día es un día muy complicado, ¿no? Los alimentos que están puestos en las canastas son aquellos que reponen las energías gastadas de una actividad moderada. En realidad los pobres por lo general tienen una actividad mucho más desgastante que la moderada y por ende en realidad pasan situaciones de, digamos, que uno asocia rápidamente con el hambre, aunque no exactamente estén malnutridos, pero no tienen la alimentación adecuada para reponer las energías gastadas en términos estadísticos. Y por otro lado lo que hay que marcar es que en realidad, más allá de este tema de que la medición exacta, el promedio de ingresos de la Argentina en su totalidad, con la última información puesta por el INDEC, está en torno de los 5.200 pesos de ocupados. Y si uno toma los hogares, está hablando de prácticamente 10.000 pesos en promedio de todos los hogares. Frente a una canasta de consumo promedio que la Argentina tenía en el año 97, actualizada hoy, que está en torno de 11.000. Consecuentemente hay un problema de ingresos, donde los ingresos no alcanzan a cubrir el aumento que tienen los precios y que incide muy fuerte en los sectores más vulnerables. Entonces ahí hay un punto central. ¿Y de qué modo la asignación universal por hijos y otros subsidios que hay, digamos, para mitigar la pobreza, impacta en estas cifras? Quiero decir, eso está contabilizado, digamos, en estas estadísticas. Básicamente el ingreso de esos sectores son estos ingresos, estos aportes que hace el Estado. Sí, hay un componente importante en la reducción de la pobreza en el año 2009 y 2010, Ajá. que es cuando se implementa la asignación universal y también el Plan Argentinas Trabaja. O sea, tienen una influencia positiva. Han tenido una influencia positiva que se ha ido deteriorando porque no se actualizaron al con ritmo la inflación que crecieron los precios. Es más, en realidad toda la película del 2007 para acá, si bien hay una leve caída del 40 al 36,7, en realidad en el 2013, que es la última información que tenemos, hay un aumento. Había del 40 al 32 y del 32 al 36,7. Claro. Y esto es previo al aumento de precios que sucede este año. O sea, se está casi, es el primer año donde aumenta, recuperando los niveles de pobreza. La verdad que es muy triste. ¿Vos dirías, Tomás, que la década ganada en materia de pobreza, digamos, ha sido una década positiva en la eliminación de la pobreza, o se acerca a los niveles previos al 2003, al 2002, 2001? No, ha sido una década mitad ganada hasta el 2006, diría yo, porque ahí ciertamente hubo una caída muy fuerte de la pobreza y la indigencia, y a partir de ahí se perdió la oportunidad de seguir resolviendo lo que son las problemáticas más concentradas de la pobreza, porque una vez que vos pasás de la mitad de la población que estaba con ingresos por debajo de la línea de pobreza porque no tenía trabajo y empieza a tener trabajo e ingresos, es una fácil reducción. Lo que viene después es mucho más difícil y ese es el quinquenio perdido, diría yo, en donde en realidad las políticas que hacen a que la sociedad pueda resolver estructuralmente sus niveles de pobreza y eso suponga cambios estructurales en el nivel de vida de las poblaciones afectadas, eso no se toma en cuenta, ¿no? Un programa productivo, un programa de infraestructura fuerte, eso... ¿Cómo han estudiado ustedes cómo afectan las devaluaciones al nivel de pobreza? Bueno, el ejemplo paradigmático es el 2002, ¿no? Nosotros pasamos, si yo mal no me acuerdo en la memoria, de un 36,5 en el 2001 de tasa de pobreza al 55% con la devaluación. Cada devaluación genera pobres. Por el efecto de precios. Depende del efecto de precios que eso tenga. La devaluación del 2002 fue una devaluación del 300% y un aumento del precio del solo el 50% que duplicó la tasa de pobreza. La devaluación del 2014 fue una devaluación
del 23% en el mes, y que significó pasar de una tasa de inflación que orillaba el 25% a otra que orilla el 35%, un incremento del 10% de la tasa. Y en ese marco, ya previo, en el 2013, tuvimos el primer año de aumento de precios. Y en realidad ahí es un problema, porque la devaluación resuelve un problema de los capitales, de los que quieren tener ganancias en dólares, a costa de hacer más fuerte el deterioro social. Tomás, la última pregunta. Están en contacto permanente y cotidiano con el INDEC. ¿Cómo está hoy el INDEC? ¿Cómo está en materia de persecución a los trabajadores? ¿Cómo está en materia estadística? Está mal en materia estadística, no se han recuperado los cuerpos técnicos que han sido desplazados, no han habido llamados de concurso para recuperar en todo caso la credibilidad, sino que en todo caso se ha mantenido la planta que se ha puesto en el INDEC. Y en materia de persecución, digamos, luego de que se marginó, se desplazó a todos aquellos técnicos que, ponderando su trabajo, no quisieron ser partícipes del INDEC, eso ha quedado, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Digamos, son los amigos de Moreno. Son los amigos de Moreno, y sigue estando la temática de recuperar el INDEC, porque en realidad ahí tenemos todavía la cuenta pendiente. Es materia pendiente la recuperación del INDEC. Bueno, te agradecemos mucho, Tomás Raffo, tu participación aquí en Infobae TV. Hablamos de las dramáticas cifras de pobreza en la Argentina. Seguimos aquí en El Piso.